Nice to meet you. My name is Catalina. Very nice to meet you. Encantada. Soy Cathy Bickmore de la Universidad de Toronto. ¿El conflicto puede ser considerado una oportunidad para la generación de experiencia ciudadana, para la construcción de democracia y paz dentro de la educación? Sí entiendo. Me estás preguntando si el conflicto puede ser oportunidad para generar experiencias y desde las experiencias aprendizaje ciudadana democrática. Bueno, sí, mi respuesta es sí. Es que lo que quiero decir es que el conflicto no necesariamente implica la violencia, sino solamente problemas, desacuerdos, tensiones, chicos o más grandes. Entonces, si estamos vivos los seres humanos, hay conflictos, hay diferencias de necesidad, de preferencia y todo. Entonces, si queremos aprender cómo afrontar las diferencias, es que necesitamos practicar con los conflictos, los problemas que hay. Entonces, sin esa oportunidad de practicar con conflicto, no hay oportunidad para generar alternativas, para proponer posibilidades para el cambio social. El conflicto es muy interesante. Cuando vemos las noticias, por ejemplo, siempre están llenos de conflictos, no solamente violencia, pero demasiada violencia también. Entonces, si podemos usar los conflictos diariamente en educación como oportunidades, tenemos oportunidad también de vincularnos más con las experiencias de los alumnos, que son conflictuales en su vida. Entonces, si no hay oportunidad para afrontar los conflictos, pues no hay oportunidad para afrontar injusticias. ¿Por qué necesitamos educación? Necesitamos educación a causa de los conflictos que vivimos. Entonces, en educación necesitamos afrontar varios tipos de conflictos para practicar con expresar y escuchar y manejar diferentes puntos de vista. ¿Cómo vincular la educación democrática y de paz con la comunidad como generadora de conflictos? Bueno, es una pregunta muy importante porque en mi experiencia, por ejemplo, recientemente en una investigación con jóvenes en varios países, fue muy evidente que ya están experimentando varios conflictos sociales, tienen la conciencia podemos decir que conocen muy bien los síntomas de varios conflictos, y tienen ganas de aprender qué hacer, cómo entender sus causas, sus consecuencias y especialmente sus alternativas, qué podemos hacer. Entonces, si no hay vinculación entre sus lecciones, sus oportunidades en la escuela, con sus experiencias de conflicto en su comunidad, bueno, no hay sentido de su educación, pero sí su educación puede comunicar con sus experiencias comunitarias de conflicto, tiene sentido. Por ejemplo, si los alumnos conocen muy bien la pobreza en su comunidad, podemos en la escuela afrontar este conflicto. Bueno, hay varios conflictos que contribuyen a la causa de la pobreza,
ellos, los alumnos, pueden practicar con propuestas para solucionar. Pueden encontrar, aún conocer los actores sociales que están contribuyendo a generar soluciones. Entonces, si queremos solamente una paz temporal, de cerrar, de parar la violencia temporalmente, no necesitamos educación. Pero si queremos solucionar educación democráticamente, pues necesitamos oportunidades para vincular los conflictos de la vida con la educación. En esa investigación en México tuvimos oportunidades tuvimos imágenes de fotografía, dibujos, varias cosas, pero imágenes que representaban varios conflictos sociales comunes en el alrededor de los alumnos. Y ellos tuvieron oportunidad de escoger conflictos que les interesaban y trabajar juntos en grupo como reporteros. ¿Quién, cómo, con quién otro, por qué, qué pasó, consecuencias, ese tipo de cosas? Y fue muy claro que esos alumnos comprenden muy bien los conflictos en su alrededor. Es decir, comprenden que hay conflictos y tienen un sentido, podemos decir, de desesperanza, de no saber quién es que hace algo para mitigar o solucionar o transformar esos conflictos. Entonces había ejemplos, por ejemplo, no solamente pobreza, sino violencia de género, sino contaminación del medio ambiente, varios tipos de conflictos relevantes en él. Y en cada vez pudieran identificar actores, pero cuando preguntamos a los jóvenes qué puede empeorar o mejorar esa situación, sus explicaciones, sus narrativas sobre esos conflictos fueron muy individuales. Bueno, que el problema es algo de actitud solamente o de intención. No tienen mucha idea de cómo se organiza una comunidad o una sociedad democráticamente. Entonces, ellos dicen que quisieran aprender más sobre por qué los conflictos desarrollan a empeorar y cómo se puede cambiar esa situación. También tuvieron experiencias, obviamente, de conflicto interpersonal o de violencia interpersonal, de acoso, de disputas, de peleas, ese tipo de cosas. Y saben que sus maestros los dicen que no está bien pelear violentamente, pero no saben qué hacer diferentemente. Es que porque no quieren solamente, es muy común en Canadá, no solamente en México, en Chile y otros países, que los alumnos, los jóvenes ya comprenden actuar con agresividad y no actuar con pasividad, pero necesitan opciones para afrontar los problemas sin agresividad, pero sin pasividad tampoco. Entonces, por ejemplo, cómo dialogar
sobre diferentes perspectivas, diferentes propuestas para solucionar este tipo de cosas. Y se puede practicar, por ejemplo, con ejemplos de conflictos históricos. En cual más distante, entonces más claro, podemos decir, porque se puede ver los actores de cada perspectiva y sus intereses, entonces qué quería, qué necesitaban cada actor y las opciones, y cómo se maneja el problema para cambiar la sociedad. Entonces se puede usar ejemplos muy interpersonales, pero también ejemplos grandes de la sociedad, de la historia, geografía, ciencias, como ejemplos para practicar con conflictos, para desarrollar más opciones, para entender y participar en el manejo del conflicto, para participar bueno, la democracia es una manera de enfrentar el conflicto. Entonces tiene instituciones de justicia, de juzgar, tiene instituciones de deliberación, decisiones, y tiene instituciones para seguridad temporal, para cerrar o parar la violencia para que podamos empezar a comunicar y preguntar qué pasó y todo. Me resulta muy interesante cuando hablas sobre el accionar violento y el accionar pasivo. Es como si los estudiantes o la comunidad en sí no tuviera otra forma de reacción, como si fuera una situación límite en la cual deben actuar como para sobrevivir. Respecto a eso, muchas gracias por su entrevista, ha sido un placer. Bueno, Catarina, fue verdaderamente un placer y muchas gracias por tu paciencia con mi mal español también, de conversar contigo sobre temas tan importantes.